Y qué bueno que comenzamos el año con el pie derecho, pudiendo platicar esta tarde con Alfredo Jalife. Ahora que hay tantos temas internacionales que indudablemente afectan a México, no somos una isla, estamos dentro de la gran aldea mundial. Y bueno, está ahí lo que pasó la semana anterior y este fin de semana con el asunto de Charlie Hebdo. Y bueno, ¿qué nos platicas de todo esto, Alfredo? Muy buenas tardes, muy feliz año. Gracias, igual lo mejor para ti, para Víctor y para Lilia también. Bueno, mira, yo ayer ya escribí ampliamente sobre Charlie Hebdo. No sé, les voy a pedir un favor, si podemos posponer un comentario al respecto, porque hay mucha emoción, no quiero herir las susceptibilidades. Yo soy francófono y francófilo, entiendo el espíritu volteriano de expresar sin tapujos por los periodistas, pero también entiendo la cultura islámica donde he vivido. Entonces, hay muchos agujeros negros en la información. Uno de ellos es de que encontraron la licencia de identidad de uno de los presuntos autores islámicos. Otra es de que cuando balean a un policía tirado en la calle frente a las oficinas de Charlie Hebdo, este periódico satírico, pues nos sangra. Y toda una serie de datos, por ejemplo, otro más, nada menos que el asistente a la Secretaría del Tesoro, el ex asistente, Paul Craig Roberts, del presidente Reagan, dice que esto fue un operativo diseñado por la CIA y el Mossad. Entonces, mira, hay muchos agujeros negros, yo creo que hay que esperar a que se decante, hay muchas emociones. De entrada yo les digo que no me compro el cuento chino que se está vendiendo. Yo ayer escribí 2 hipótesis, que esas se me hacen más, bueno, son las mías, ¿no? Y yo las pueden tirar y pisotear. Pero no compro yo tampoco que porque Netanyahu había amenazado a Francia con el reconocimiento de Palestina y también el ingreso de Palestina ahorita que acaba, quiere entrar a la Corte Internacional Criminal. Yo no creo que el asunto de Palestina lleve a tanto. Yo tengo otra hipótesis que es Ucrania, pero vamos a ver cómo se decanta esto. ¿En qué me baso? Bueno, primero que nada, que hace un mes se encontraron en el aeropuerto de Moscú, Sheremetyevo. Moscú tiene 3 aeropuertos, uno de ellos es el principal. No olvidemos que este aeropuerto fue donde se refugió Snowden, Edward Snowden, que le causó un grave daño, pues al exponer todo el espionaje. Todos estamos espiados por el National Security Agency de Estados Unidos. No se salvaron ni Angela Merkel ni Dilma Rousseff. Peña tampoco, pero parece que Peña está feliz que lo espíen. Y entonces en ese aeropuerto se reunieron porque iba el presidente François Hollande, iba camino a Kazajstán, porque precisamente se está armando, ahorita está la reunión en Berlín muy importante, para ver qué tanto Europa puede, aminorar las graves tensiones que pueden llevar a una guerra nuclear, lo digo con mucha responsabilidad, lo acaba de decir Gorbachev incluso, entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, el mundo no se va a definir, con todo mi respeto, ni en Venezuela, ni en Palestina. Se va a definir el nuevo orden mundial en Ucrania. Entonces, esta visita, esta escala del presidente François Hollande en el aeropuerto, donde se reúne con Putin, no sabemos qué pasó ahí. Yo, mis contactos en Beirut, lo digo abiertamente, me dijeron, sigue ese encuentro, es muy importante, sí, pero no se ha filtrado nada. Pero ahí está en el radar, hay que tenerlo. Luego, una semana antes de los atentados, el presidente François Hollande
pidió levantar las sanciones contra Rusia. Entonces yo creo que estos dos elementos no hay que perderlos del radar. Luego hay otro, porque yo me dedico más a la geopolítica, no me dedico tanto a intrigas de palacio. Y luego está el asunto del Yemen. Me llama mucho la atención que haya surgido lo del Yemen, y conste, y lo digo con humildad de rigor, yo hace 2 años, exactamente el 13 de enero del 2013, titulé un artículo, Al Qaeda en la Torre Eiffel, y sucedió 2 años después. Bueno, no quiere decir que yo sea mago o sea profeta, no tengo tales cualidades, me gustaría tenerlas. Nada más cité a Michel Malouf, que era un asesor del Pentágono de Donald Rumsfeld, quien él precisamente indicó que Francia iba a pagar los platos rotos con Al Qaeda. Yo creo que este fue el momento propicio, ya veremos, pero aquí lo más interesante es la situación del Yemen, que mucha gente no quiere seguir. La situación del Yemen es un país fronterizo, tiene casi 1.800 kilómetros de frontera con Arabia Saudita. En Arabia Saudita hay una situación donde ya empezó la sucesión, que es muy delicada. No olvidemos que Arabia Saudita es el principal exportador del petróleo del mundo, y de cierta manera está inmersa en esta gran polémica de quién derrumbó el precio del barril del petróleo, si fue Obama o fue Arabia Saudita. Y obviamente lo que pasa en Arabia Saudita va a incidir en el precio del barril. Entonces ahorita están en un momento de sucesión, están luchando por la posesión de Yemen, que era un país dividido y luego se unificó, donde hay 2 grandes grupos religiosos. El 60% son los sunitas, muy vinculados a Arabia Saudita, y el segundo grupo, 40%, son los hutis, así se les conoce, H-U-T-I-S, también chiitas, muy ligados a Irán, y ahí hay una lucha obviamente entre Irán y Arabia Saudita. Y yo emití una hipótesis hace una semana, de que Arabia Saudita e Irán no se iban a quedar con los brazos cruzados ante la baja deliberada del barril del petróleo, y algo iba a suceder, y emití la hipótesis que eso se iba a dar en el Yemen o en el Golfo Pérsico, o en ambos. Entonces aquí hay mucho, todavía falta mucho por ver. Yo creo que lo de Charlie Hebdo es, pues yo diría, forma parte de toda esta situación. Hay que ver que se decanten más elementos. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que condenar los asesinatos, provengan de donde provengan, sean quienes fueren. Obviamente no se puede apoyar lo que hicieron estos grupos, sean los que fueren también, pues tampoco está muy claro. Por ejemplo, a mí hay algo que me llama la atención. Yo viví en el Medio Oriente, lo conozco bien, voy 1 vez, 2 veces al año. Tengo contacto con los actores de la región. No me explico cómo, lo digo queriendo mucho a Francia, de la que me formó, con la que abrevé, viví en Francia 1 año, etcétera. Es decir, me formé en las escuelas, es decir, yo no tengo soy muy volteriano, pero también tengo que entender que los cristianos de Occidente no viven solos, ¿no? Que también hay que hay países islámicos, estamos hablando de 57 países islámicos, que son 1.800 millones de feligreses, y que también pues la OTAN los está atacando en varias partes, ¿no? En Afganistán, en Irak, en Libia, en el mismo Yemen hay tropas estadounidenses, emplean drones, etcétera, etcétera. Entonces no quiero ser muy pro-francés furibundamente, pero tampoco quiero ser islamófobo. Entonces es muy delicado, yo creo que es un campo muy minado, donde yo creo que hay que sí condenar todos los extremismos religiosos. Con eso nos quedamos, Alfredo. De los cristianos, llámese el Islam, llámese el sionismo. Ayer, por ejemplo, imagínate, tenías a Netanyahu, un infanticida, caminando en primera fila. Bueno, dices, bueno, ya mancilló la marcha de Francia, ¿no? Etcétera.
Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos. Vamos a ver qué resulta. Yo mantengo mi hipótesis, ahorita que estoy viendo lo de Ucrania, para mí la pista Ucrania, por ahí va más que por otras pistas que se quieran dar. Ahora, esto forma parte, no olvidemos que Al-Qaeda, los antecedentes de Osama Bin Laden, pues fue formado por la CIA en Afganistán, por Zbigniew Brzezinski, desde la época de los soviéticos. Él mismo lo confiesa a un rotativo francés, Le Nouvel Observateur. Y Al-Qaeda, si uno ve bien los operativos que hace, no benefician en nada al Islam, al contrario. Quizás le perjudica, pero sí también tenemos que decir, porque ahora ya salieron con un cuento, que hay Islam radical y Islam moderado. Entonces ya vamos a entrar a judaísmo radical, judaísmo moderado, catolicismo radical, catolicismo moderado, cristianismo radical, cristianismo moderado, hinduismo radical, hinduismo moderado, y esto es de no acabar, porque ¿quién define? Entonces yo creo que las iglesias, que ese es un elemento espiritual importante, deben condenar los extremismos de sus feligreses, sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, hoy, una noticia, y con eso concluyo, que me llamó mucho la atención, es de que el Mossad y la CIA, lo publica Russia Today, que ya avisaron que el Papa jesuita puede ser asesinado. Bueno, ya es la segunda vez que escucho esto. La primera vez fue cuando apoyó a Cristina Fernández, que lo fue a visitar por todo este asunto de los fondos buitres. Y ahora llama la atención que al día siguiente que da su entrevista al periódico La Stampa, ayer precisamente en Italia, donde condena la globalización, la usura, la especulación y a los mercados, y obviamente, y el mismo discurso que Tomás Piketty, curiosamente este famoso autor francés, que demuestra que el capitalismo del siglo XXI, sobre todo el modelo neoliberal global, pues promueve la desigualdad. Bueno, eso ya le valió al Papa Francisco ser amenazado supuestamente por el Mossad y la CIA. No quiero pensar que sean el Mossad y la CIA quienes quieren matar al Papa Francisco, porque obviamente afectan los intereses de la globalización. Pero ese es el mundo en el que estamos. Yo creo que ustedes, yo, los que estamos en estos análisis, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Tenemos que promover el diálogo de las civilizaciones, la coexistencia universal, porque si no estamos condenados a caer en el choque de las civilizaciones y obviamente yo no veo cómo puedan erradicar a 1.800 millones de islámicos del mundo. Ahora, aquí hay un grave problema, pues tenemos casi 60 millones de islámicos en Europa, 6 millones de ellos en Francia. ¿Qué va a pasar con esas personas que no tienen nada que ver? Por ejemplo, un islámico salvó la vida de unos judíos. Allá es parte que no sale mucho en la narrativa, ¿no? Bueno, pero así es esto, ¿no? Siempre se forman y se distorsionan las cosas. Por eso yo insisto mucho en que tenemos que tener la cabeza fría, reflexionar, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a regresar al año 732, cuando... Esperemos no regresar tanto, Alfredo. Charles Martel detuvo a los islámicos. Eso es a lo que vamos a ir. ¿A quién me está beneficiando lo de Francia? Todo eso tenemos que ir a ver. Yo creo que esto da para mucho, Francisco, Víctor y Lilia. Tenemos que reflexionar, tenemos que ser muy serenos y sobre todo tener en vista el diálogo de la civilización. Así le haremos, mi querido Alfredo. Te mando un abrazo con nuestro agradecimiento por tu muy valioso comentario. Encantado, un placer. Hasta pronto.